importante. O sea que ya podemos empezar. Buenísimo. Vamos a empezar. Por suerte ya vamos terminando. Ya se van a ir salvando de la profe. A ver. Bueno, a ver. Ahora les voy a compartir. Bueno. Acuérdense que habíamos empezado hace 2 semanas con los métodos de grupo de métodos electroanalíticos. Y de esos métodos habíamos tomado este camino, fuimos a potenciometría, donde prácticamente no circulaba corriente, ya sabemos cómo trabaja. Ahora, en la segunda semana, nos fuimos por la otra rama, donde vimos la diferencia que ocurría entre una forma y otra de trabajar, vimos conductimetría. Ahora nos venimos dentro de los métodos que también ocurre el fenómeno en la interfaz electrodo-solución, pero a diferencia de potenciometría, acá sí son métodos dinámicos, o sea que hay circulación de corriente, y dentro de estos podemos definir 2 grupos, donde es el trabajo a potencial controlado o a corriente controlada, a corriente constante. Y de esta variedad de potencial controlado, nosotros vamos a estudiar electrogravimetría. Intensidad constante, electrogravimetría, o sea, 2 formas de hacer un estudio electrogravimétrico. Entonces hoy vamos a ver el último de los métodos de electroanálisis que tenemos definido estudiar en este grupo de métodos. Entonces, ubicados en el tema, vamos a empezar. Fíjense, entonces la electrogravimetría, dice, forma parte de los métodos físico-químicos de análisis, sí, lo venimos diciendo desde el primer día de clases. También el nombre me permite deducir que se trata de un tipo especial de análisis gravimétrico. El análisis gravimétrico ya forma parte de mi lenguaje, ya lo vi en el primer cuatrimestre. Después que terminamos las volumetrías, vimos un análisis gravimétrico. Entonces, este es un tipo especial de gravimetría que se lo utiliza generalmente para determinar cationes. Generalmente los cationes se reducen y se depositan en el cátodo, y ese depósito lo logramos gracias a un proceso llamado electrólisis. También, sin embargo, podemos decir que algunos metales, pocos, se depositan en el ánodo. Es el caso del manganeso y el plomo, que se oxidan durante ese proceso y se depositan como óxidos. Muy bien, entonces estamos hablando de algo especial en este tipo de métodos, que es electrólisis, que dijimos en potenciometría, trabajamos prácticamente sin circulación de corriente, o sea que no ocurrían esos procesos farádicos, o, como dijimos, no había electrólisis. En el caso de conductimetría, también evitábamos tener electrólisis porque trabajábamos con corriente alterna. Entonces dijimos que no llegaba a haber ni una oxidación ni una reducción, porque digamos que los iones se volvían locos. Cada medio ciclo uno era el ánodo, el otro el cátodo, y al revés, o sea que solamente había un desplazamiento de la nube electrónica y no llegábamos a tener electrólisis. Bueno, estamos comparando los 3 métodos que ya estudiamos. Entonces vamos a hablar un poquito de qué ocurre cuando hay electrólisis, cuando hay circulación de corriente en un método dinámico. Si nos fijamos en este diagrama, en este gráfico, en esta imagen que tenemos acá, tenemos 2 electrodos, fíjense, de la forma en la que está conectado a la terminal del generador negativo. Este es el cátodo, un electrodo negativo. A la terminal positiva sería el ánodo. Por lo tanto, yo si tengo en la solución aniones y cationes, como vimos ya antes,
los cationes van a ser atraídos por el electrodo negativo. Como vienen los electrones, toman los electrones y se reducen. Va a ocurrir una reacción de reducción. Ese catión toma los electrodos y se reduce. Y en el ánodo va a haber una oxidación. Como es un electrodo positivo, va a atraer a los aniones y esos aniones se van a oxidar. ¿Estamos de acuerdo? Una reacción de reducción y una de oxidación. Estamos viendo que hay un movimiento de electrones y justamente por convención se dice que la circulación de corriente está dada por las cargas positivas, o sea que la corriente circula así, los electrones circulan así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta reacción que dijimos que ocurre una oxidación en el ánodo, una reducción en el cátodo, son las reacciones electroquímicas que caracterizan a la electrólisis. Entonces, cuando circula corriente, esos procesos de transformación química que tienen lugar en los electrodos, ¿dónde se va a ocurrir? En la interfase electrodo-solución, ¿sí? Va a haber una reducción y va a haber una oxidación. Y esto me está diciendo también que hay un responsable, que hay un conductor un conductor electrónico que es el electrodo en sí. Y que hay un conductor iónico que es la solución, ¿sí? La disolución electrolítica, el electrolito, como quieran llamarlo. Entonces dice que el proceso para llevar a cabo la reacción redox, la oxidación y la reducción, no es espontánea, por medio de energía eléctrica lo tenemos que producir y se llama electrólisis. Bueno, esas sustancias electroactivas que permiten que haya una reducción y haya una oxidación, esas sustancias electroactivas son las que experimentan una transformación. ¿Qué tipo de transformación? Una reacción electroquímica. ¿Y quiénes son esas sustancias? Los electrolitos, que son conductores o hacen conductores a las disoluciones porque transportan corriente por migración de cationes y aniones. Hay un oxidante y un reductor que va a intercambiar los electrones en la zona de electroactividad, o sea, en las inmediaciones de cada uno de los electrodos, ¿verdad? En la interfaz electrodo-solución. Bueno, esas son las sustancias electroactivas. Este fenómeno, como lo acabamos de describir, tiene en cuenta o está basado en las leyes de Faraday. Si recordamos, una de las leyes de Faraday dice que la cantidad de sustancia electrolizada, producida o consumida, se relaciona con la cantidad de electricidad que pasa por esa celda. Entonces vamos a definir, por ejemplo, esa reacción electroquímica de reducción, donde una especie oxidada toma los electrones y se reduce. El número de moles de esa especie que se oxida o que se reduce, en este caso que se reduce, es igual a la carga de electricidad que circula dividido el número de electrones que se ponen en juego y por la constante de Faraday, que es el número de coulombios involucrados en la electrólisis de un equivalente químico de ese oxidante, por ejemplo, si esta es la reacción. Ahora, lo único que hacemos es poner los moles en función de la masa y el peso molecular, entonces me quedaría también la masa de ese oxidante igual a esa carga, multiplicado por el peso molecular, dividido el número de electrones y la constante de Faraday. ¿Estamos de acuerdo? Moles o masa relacionados con la cantidad de electricidad que circula. La segunda ley de Faraday dice que la intensidad de la corriente electrolítica se puede relacionar con la velocidad de esa reacción electroquímica, de esas reacciones que acabamos de ver. Entonces, definimos la corriente como la cantidad de carga por unidad de tiempo. Y si reemplazamos la expresión, si despejamos de acá Q, va a pasar N
al numerador, F al numerador. Entonces tenemos Q, N por F, y si ponemos en forma diferencial, el diferencial de moles por unidad de tiempo, y si utilizamos un artificio matemático para definir otra variable, multiplicamos y dividimos por el área del electrodo, me queda que el número, o sea, los moles por unidad de área y unidad de tiempo no es otra cosa que el flujo. Y el flujo no es otra cosa, hablar de moles por unidad de área y por unidad de tiempo, estamos hablando de la velocidad a la que ocurren esas reacciones. Bueno, esto ya está visto que es una constante, el número de electrones puestos en juego, la constante de Faraday y el área del electrodo también es una constante, ¿verdad? Bueno, entonces lo importante acá es estudiar, estamos viendo la relación de la corriente con la velocidad, la relación de la corriente con el flujo. Vamos a hablar de ese flujo de sustancia. ¿De qué depende? ¿Cómo puedo trabajar o cambiar, modificar, alterar? Puedo hacerlo a través de una difusión natural, puede cambiar la velocidad de la reacción, porque el flujo de la sustancia, cuando ustedes tienen el electrodo, acá tendría que ocurrir la reacción, fíjense que se supone que si van a venir los cationes, tomar los electrones y reducirse, hay un movimiento de la zona más concentrada a la más diluida, ¿sí? La más concentrada a la más diluida. Entonces hay un flujo de sustancia hacia la región de menor concentración, hablando de la interfaz electrodo-disolución, que hace que la especie electroactiva se consuma. Como les acababa de decir, vienen los cationes, toman los electrones, se depositan, hay una difusión natural debida a la diferencia de concentración. Pero también puede haber una electromigración, que cuanto mayor sea la intensidad del campo eléctrico establecido entre los electrodos, mayor va a ser la atracción electrostática y por lo tanto mayor va a ser la velocidad con la que se muevan los iones. También va a haber una difusión que puede ser convectiva o forzada, que puede ser mecánica, que la voy a lograr haciendo con agitación. Si ustedes agitan, van a ayudar a que vayan los cationes de la zona más concentrada a la más diluida. Vamos ayudando el movimiento para que ocurra la reacción en la interfase que busco. O puede ser también una difusión térmica. También sabemos que de las zonas más frías y las zonas calientes, por diferencia de temperatura, también va a haber una difusión. ¿Sí? Muy bien, entonces todos estos mecanismos tienen que ver con el flujo de sustancia o con la velocidad a la que se dé la reacción. Acá tenemos una celda electrolítica, donde fíjense tenemos lo mismo, tenemos el cátodo, el ánodo, solo que le cambiamos de nomenclatura. Tenemos el catión, el anión, diferente, S', S', ya vamos a ver por qué cambiamos. Vemos que hay circulación de electrones así, de corriente así, como veníamos diciendo, y acá también vimos que hay una reacción en el cátodo que es de reducción, una reacción en el ánodo que es de oxidación, y acá lo único que vamos a poner de manifiesto, todas las variables que nosotros podemos o debemos tener en cuenta. Hay variables externas, que es la temperatura, la presión y el tiempo en el que yo lleve a cabo la electrólisis. Hay variables que tienen que ver con los electrodos, de qué material son, el área, la geometría, condiciones de la superficie, acá les he puesto si es lisa, rugosa, a eso se refiere. Hay otras variables netamente eléctricas, como es el potencial, la corriente, la cantidad de electricidad. Entonces se ajustan las variables para que haya esa transferencia de masa y las variables de la solución. Necesito que lleguen los cationes, tomen los electrones, se reduzcan, acá los aniones se oxiden
Bueno, necesitamos. Entonces hay variables de la transferencia de masa y de las variables de la solución que están relacionadas y que deben estar equilibradas. O sea, ¿cuáles son las variables de la transferencia de masa? La forma en la que va a ser la transferencia, difusión, convección, como acabamos de decir, concentración superficial, cuál es la concentración en la interfase del electrodo, cómo se hace la absorción superficial, o sea, el movimiento acá, y dentro de las variables de la solución, la concentración de las especies electroactivas, o sea, de todas las que van a participar en la oxidación o en la reducción, la concentración del oxidante y del reductor, concentración de otras especies electrolíticas, el pH, etcétera, y también es importante el solvente, en el que está la sustancia electroactiva. Bueno, para entender un poquito mejor el por qué acá hemos cambiado de nombre y no acá, por ejemplo, decíamos que viene el catión, se reduce, el catión se reduce y tengo un M0. El anión se oxida, ¿sí? Tienen la misma simbología. Bueno, el hecho de que tengamos una simbología diferente acá es para poder entender un poco que hay transformaciones, no es tan directo el pase de la solución a la interfase y de última a la reducción. Lo vamos a entender acá. Fíjense, si este estaría representando una parte del electrodo, ¿sí? Cualquiera de ellos. Tenemos, acá estaría el seno de la solución, pero el seno estrictamente está después de una película o una capa superficial de líquido, que sería desde el electrodo hasta esta línea de puntos, sería una capa superficial adyacente al electrodo de solución. Y a partir de ella tenemos el seno de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que para cualquiera de los dos podríamos explicar. Yo voy a empezar explicando. Tengo una especie oxidada, ¿sí? Va a haber una transferencia de masa del seno de la solución, se va moviendo, a la interfase seno-electrodo. Tengo la especie oxidada, puede sufrir una transformación química, puede convertirse en otra especie química debido a una reacción. Y esa nueva especie puede inclusive cambiar de estado y llegar hasta el electrodo, hasta la superficie del electrodo. Tomar los electrones, por lo tanto se reduce, esa especie reducida también puede sufrir un cambio físico, transformarse en otra especie, una reacción química en otra especie, y finalmente esa es la que va a llegar al seno de la solución. Lo mismo va a pasar para el oxidante en el otro camino. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no necesariamente la especie como tal llega acá, toma los electrones, puede sufrir todo esto, ¿sí? Que involucra lo que finalmente yo necesito, que el oxidante tome los electrones, se reduzca y yo obtenga, pero es todo un proceso, las etapas que ocurren en esa reacción electrolítica. Bueno, era un poco para explicarles. Bueno, si seguimos hablando de métodos electroanalíticos con electrólisis total, también junto con la electrogravimetría podemos decir que está la coulombimetría, que ambos métodos, si bien no lo vamos a estudiar, pero necesitamos por lo menos hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque ambos métodos se basan en la oxidación o reducción electrónica de un analito durante un tiempo suficiente como para que haya una conversión cuantitativa a un nuevo estado de oxidación, o sea, para una oxidación o una reducción durante un tiempo suficiente para que yo obtenga, supongamos en electrogravimetría, ese depósito cuantitativo del metal. Y la coulombimetría, la verdad que se ha
la electrogravimetría y la coulombimetría se basan en este proceso, tienen intereses diferentes. La electrogravimetría la vamos a cuantificar a través del depósito formado en uno de los electrodos, mientras que a la coulombimetría le interesa la intensidad de corriente necesaria para completar este proceso de óxido-reducción. Desde ya que tienen métodos que son métodos con selectividad, sensibilidad, que ocurren a velocidad moderada, que son precisos y exactos, y algo que nos interesa diferenciar es que no necesitan calibración. Lo que veníamos viendo hasta ahora, nosotros necesitábamos calibrar. Este método, la electrogravimetría, la coulombimetría, no necesitan calibrar. La cantidad medida, ya sea de corriente o el peso del analito, se puede deducir de consideraciones teóricas o de la teoría. Bueno, hablando un poco más de la electrogravimetría, del proceso de electrólisis, comparando dos métodos con intereses diferentes, nosotros vamos a seguir estudiando la electrogravimetría. Y si recordamos lo que venimos diciendo desde el principio, hablamos de corriente, hablamos de potencial. Entonces vamos a estudiar la relación que hay entre la intensidad y el potencial durante la electrólisis. Y esa relación va a depender de qué tipo de electrólisis estemos hablando. Por lo tanto, acá les digo que puede haber una electrólisis a potencial constante, puede haber una electrólisis a corriente constante, o puede haber una electrólisis a potencial de electrodo de trabajo constante. Son tres condiciones diferentes para llevar a cabo una electrólisis. Y por lo tanto vamos a ver las consecuencias de cada uno de estos tipos en la operación de la celda. Entonces, resumiendo, yo puedo decir que cuando estoy trabajando haciendo un electroanálisis, necesito aplicar un potencial necesario para que ocurra una electrólisis, o sea, haya una oxidación, una reducción y en forma cuantitativa. Entonces, en términos generales, yo les digo que el potencial que yo debería aplicar para que ocurra una electrólisis va a ser igual al potencial de equilibrio del ánodo menos el potencial de equilibrio del cátodo, más un sobrepotencial de activación anódica, más un sobrepotencial de activación catódica, más un sobrepotencial debido a la resistencia óhmica, más un sobrepotencial debido al agotamiento de la disolución. Bueno, estos potenciales de equilibrio anódico y catódico yo los puedo calcular a través de la ecuación de Nernst. Estos sobrepotenciales también los tenemos que poder calcular, y antes que calcular, saber de qué se trata, qué estará queriendo decir con todo esto. Bueno, lo vamos a ir analizando ahora. Fíjense, todo lo que involucra tener en cuenta para definir un potencial al cual ocurra la electrólisis en forma cuantitativa, como la acabamos de definir. Bueno, acá tienen ustedes otra celda, por ejemplo, dice vamos a determinar cobre, y tenemos conectado, bueno, hay un amperímetro, un voltímetro, medimos corriente, diferencia de potencial, tenemos el cátodo negativo, el ánodo positivo, me da condiciones, que hay una corriente de 1,5 amperes inicial, hay una resistencia, dice, ¿y de dónde saldrá la resistencia? Bueno, como estamos hablando de electrolitos, y ya hablamos, cuando hablamos de conductancia, dijimos que los electrolitos son conductores de segunda especie, ¿no es cierto? Y el electrolito, entonces, como los metales, ofrecen resistencia al paso de corriente. Entonces, hay una resistencia de esta solución al paso de la corriente. Esa es la resistencia que me está dando de dato acá de 0,5 ohm. Bueno,
Acá me dice que los electrodos son de platino liso, de 150 centímetros cuadrados de superficie, ¿sí? Que en el cátodo hay una reducción, los cobres toman los electrones y se reducen, que el E0, los potenciales de reducción, acuérdense que siempre trabajamos con potenciales de reducción, están de cobre 2 más a cobre 0, sería 0,34 voltios, que la concentración de cobre acá es de 0,0220 molar, que en el ánodo va a ocurrir la oxidación de quién del agua, por lo tanto va a haber desprendimiento de oxígeno, el E0 es 1,23, que la presión parcial del oxígeno es 1 atmósfera, que la concentración de protones es 1 molar. Bueno, me dan datos como para que vayamos obteniendo valores que son más fáciles de demostrar que ocurre una electrólisis y darme cuenta de lo que necesito aplicar. Entonces, si nos fijamos, dijimos que estos potenciales de equilibrio anódico y catódico yo lo podía calcular a través de la ecuación de Nernst. Aplico la ecuación de Nernst al ánodo, va a ser el igual al E0, 1,23 más 0,059 sobre los electrones puestos en juego, 2, logaritmo de la productoria, acuérdense de las especies oxidadas sobre las especies reducidas. ¿Cuáles son las especies oxidadas? El oxígeno y los protones. La presión parcial, porque es un gas, no sería la concentración, sino la presión parcial, 1 atmósfera, elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, por la concentración de los protones al cuadrado. Como la concentración de protones es 1, y ahí sonamos. El logaritmo de 1 es 0, por lo tanto todo este término desaparece y me da que el potencial de equilibrio del ánodo es justamente igual al E0, 1,23 voltios. Bueno, de la misma forma para el cátodo va a ser 0,34 más 0,059 sobre 2 logaritmo de la concentración de cobre y me da, calculando, 0,29 voltios. Entonces, de esa forma uno puede tener datos o información de los potenciales de equilibrio anódico y el catódico. Bueno, acá yo hice un dibujo un poquito diferente, digamos, en donde pongo los aniones, los cationes, para explicar mejor el proceso. También les pongo los valores, fíjense el volumen, la resistencia, el área, la densidad de corriente acá, la corriente, la densidad de corriente, la presión parcial del oxígeno. Y acá vemos que están conectados, entonces acá estaría el cátodo, este que está conectado al positivo sería el ánodo, tenemos una resistencia variable, un amperímetro, un voltímetro y acá un cursor. Acá está abierto, o sea que no hay circulación de corriente, porque está abierto, ¿no es cierto? Entonces ocurre en esas condiciones, ocurre una reducción en el cátodo, los cobres toman los electrones, se reducen, lo que vimos recién, pero puede haber reducción de quién también, de los protones, puede haber desprendimiento de hidrógeno, por supuesto, que yo si estoy haciendo esta electrólisis voy a evitar que se llegue hasta que haya un desprendimiento de hidrógeno, o sea que se toque el potencial de descomposición, en este caso del hidrógeno, porque obtendría un depósito poroso que no me serviría para seguir trabajando cuantitativamente, como ya lo vamos a ver al final. ¿Sí? Y en el ánodo va a ocurrir la oxidación del agua, como dijimos recién, el potencial, el E0. Bueno, entonces, ahora resulta, si no circula corriente, acá dice cálculo del potencial que se debe aplicar para que ocurra la electrólisis. Recién nos fijamos si no circulaba corriente, o sea que si el circuito estaba abierto, no circula corriente,
Yo decía que el potencial de la celda, ese potencial de equilibrio termodinámico, estaba dado justamente por la diferencia de estos dos potenciales, de equilibrio del ánodo menos el potencial de equilibrio del cátodo, que lo calculamos recién, ¿verdad? Entonces el potencial de la celda sería la diferencia entre ambos, 0,94 voltios. Cuando yo cierro, empieza a circular corriente. Y el hecho que empiece a circular corriente cambia las condiciones, porque debo tener en cuenta otros conceptos, la polarización y sobrepotencial de un electrodo. A ver, para que entiendan todo lo que yo voy a seguir explicando, me parece que en este momento corresponde a que haga una explicación general y tal vez un poco muy por encima para que lo entiendan. Resulta que yo cierro el circuito y aplico un potencial. Bueno, no les voy a dar valores, así nomás. Resulta que cierro el circuito, empieza a circular corriente y yo había hecho un cálculo, por decirles algo, que debía aplicar un potencial de 2 voltios. Yo aplico el potencial de 2 voltios y no ocurre la electrólisis, no ocurre una oxidación ni una reducción. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Si yo hago los cálculos, me olvidé de tener en cuenta que hay una resistencia al paso de corriente que se debe o ofrece el electrolito. Por lo tanto, yo le tendría que sumar esa resistencia, por lo tanto, ¿cómo lo voy a sumar? Igual ahí por R, tengo la corriente, tengo R, le sumo. Por decirles algo, está bien, le sumo para vencer esa resistencia, entonces un potencial de 2,5. Aplico 2,5 y sigue sin ocurrir la oxidación ni la reducción. Digo, ¿qué pasó? Me olvidé otra cosa. Me olvidé, por ejemplo, que si no llegan en el momento, en la cantidad justa que yo necesito que los cobres lleguen al cátodo, tomen los electrones y se reduzcan, no llegan en el tiempo ni en la cantidad que necesito, deja de circular corriente. Y digo yo, ¿qué pasó? Se polarizó el electrodo, deja de circular corriente. Entonces, se polarizó el electrodo. Entonces, yo necesito que lleguen en el momento y en la cantidad que necesito los cobres a la superficie del electrodo, tomen los electrones y se reduzcan. Por lo tanto, debo tener en cuenta que hay un sobrepotencial que yo tendría que aplicar acá para que eso ocurra. ¿Sí? Hasta ahí lo tomamos. Supongamos que lo tenemos en cuenta o les voy diciendo. Acá puede ser que no lleguen los cobres, los cationes cobre tomen los electrones y se reduzcan. Entonces puede haber una polarización por concentración. Deja de circular corriente. Esa polarización por concentración se puede dar en el ánodo y en el cátodo. Acá en el cátodo lo puedo salvar haciendo con agitación, con temperatura, entonces logro que lleguen en el tiempo justo, o sea que evito esa polarización. Y en el cátodo, y en el ánodo, donde ocurre la oxidación, tendré problemas de que llegue la especie que se oxida en el tiempo y en la cantidad justa para que no se polarice el electrodo y deje de circular corriente. Y no, porque el medio es acuoso, o sea que nunca va a haber faltante de agua para que se oxide, ¿sí? Nunca. Entonces el ánodo no se va a polarizar por concentración. El que se puede polarizar es el cátodo, pero dijimos recién, con agitación, con temperatura, puedo evitar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que debo tener en cuenta acá la polarización por concentración, no. Pero sin embargo hay otra polarización, que es la cinética, que es importante, y ya la vamos a ver en detalle, ahora les digo, que es importante cuando hay desprendimiento gaseoso. ¿Y acá hay desprendimiento gaseoso en el ánodo? Sí. Entonces,
La polarización cinética en el ánodo sí es importante. En el cátodo, no hay desprendimiento gaseoso, o por lo menos no quiero que haya desprendimiento gaseoso, no quiero que haya desprendimiento de hidrógeno. Voy a manejar las condiciones de manera tal de evitar ese desprendimiento. O sea, pasando en limpio, yo dije, tengo que aplicar 2, no ocurre, uy, me olvidé la resistencia al paso de la corriente. Le sumo, aplico 2,5, uy, tampoco, me olvidé sumarle ese sobrepotencial cinético importante debido al desprendimiento de oxígeno en el ánodo, que va a hacer que aumente, capaz que llegamos a 3, y ahora sí, aplico 3 y va a ocurrir la oxidación y la reducción. ¿Se entiende? O sea, en términos generales, ese es el concepto que quiero que tengan ahora para que yo les explique todo lo que viene a continuación. Bueno, a ver, vamos. Entonces, resulta que yo cierro el circuito, empieza a circular corriente ahora para que ocurra la electrólisis, y debo tener en cuenta entonces la polarización y los sobrepotenciales que necesito. Entonces vamos a hablar de la polarización y sobrepotencial de un electrodo. Si yo grafico la corriente en función del potencial aplicado, voy a tener una respuesta de este tipo. Fíjense, hay una parte que es la corriente, cuando la corriente es cero, este potencial para corriente cero se llama potencial de abandono. Y acá, cuando empieza a aumentar el potencial, cuando aumenta la corriente, yo puedo, trazando esta recta, llegando a al eje de las X, determinar el potencial de descomposición. Ese potencial de descomposición es el potencial suficiente como para que empiece a circular corriente y ocurran las reacciones electrolíticas, bueno, estoy trabado, ¿sí? Entonces ese es el potencial de descomposición es el potencial suficiente como para que ocurran esas reacciones de oxidación y reducción. Bueno, acá decimos que un potencial que es aproximadamente al potencial cuando la corriente es cero, no va a circular corriente, y uno dice que ese electrodo está polarizado. A ver, polarización de un electrodo. Un electrodo ideal polarizado. Acuérdense que decimos que hace rato en mi descripción dije, deja de circular corriente porque el electrodo está polarizado. Fíjense, si yo estoy graficando corriente en función de potencial, hay un cambio considerable del potencial y la corriente no cambia, no está circulando corriente, ¿sí? El potencial, el electrodo, perdón, está polarizado. Sin embargo, si yo hago la representación de la corriente en función del potencial y obtengo una respuesta de este tipo, ¿qué voy a decir? Que el potencial prácticamente no cambia con el paso de la corriente. Fíjense cómo está cambiando la corriente. Y el potencial prácticamente se mantiene constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un electrodo ideal no polarizado. Este es un electrodo ideal polarizado. Lo que queremos recalcar acá, que cuando está polarizado, deja de circular corriente. Fíjense, prácticamente no hay circulación de corriente. Bueno, tomando esos conceptos, yo debo decir que hay una etapa limitante de la velocidad de esa reacción global, que está en función de la intensidad de la corriente. Bueno, teníamos que hablar de polarización. Polarización por concentración, hablábamos acá polarización, ahora la vamos a definir. Polarización por concentración. Dice, hay una limitante de transferencia de masa. ¿Y cómo ocurría esa transferencia de masa? Yo decía, los cobres no llegan en la cantidad y en el tiempo que yo necesito para que se reduzcan. Estoy hablando de la concentración, que hay una transferencia de masa que está limitando. Esa transferencia de masa se da del seno de la solución a la superficie del electrodo, que es donde va a ocurrir la reacción.
Esa polarización por concentración es más probable que ocurra cuando las concentraciones de las especies electroactivas son bajas, o sea, cuando hay baja concentración de cobres, que es lo que le decía, y que esa polarización por concentración puede disminuir cuando yo agito la solución, porque voy a ayudarle a que lleguen a esa interfaz electrodo-solución. Esa polarización por concentración también es más probable que ocurra cuando hay una concentración elevada del total del electrolito, o sea, de todos los componentes del electrolito, no solamente de las especies electroactivas. Por lo tanto, para disminuir este efecto, yo puedo lograrlo aumentando la superficie del electrodo. Es por eso una de las razones por las cuales van a ver, por el momento, tengan en la cabecita que el cátodo va a tener la forma de una malla. O sea que la polarización por concentración también está afectada por la concentración total del electrolito, lo cual yo puedo disminuir aumentando el tamaño del cátodo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la polarización por transferencia de carga o polarización cinética, que le hablaba yo, que era importante cuando había un desprendimiento gaseoso. Y en esta polarización por transferencia de carga, la limitante es la transferencia de electrones. Acá era la transferencia de masa, acá es la transferencia de electrones. Y esa transferencia de electrones, ¿dónde se da? En el electrodo y las especies en solución, ¿no es cierto? En la interfase, acuérdense. Bueno, esta polarización por transferencia de carga o polarización cinética aumenta con la densidad de corriente. Varía con la composición química del electrodo. Y su magnitud no se puede predecir, pero sí se puede conocer a partir de datos empíricos que existen en bibliografía, ya vamos a ver. También esta polarización cinética puede disminuir aumentando la temperatura. Acuérdense lo que decía hace rato, que aumentando la temperatura también se puede ayudar a la difusión. Es importante, dice, esta polarización por transferencia de carga o polarización cinética, cuando hay productos gaseosos, como les dije recién, oxígeno por oxidación del agua en el ánodo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, polarización por concentración, polarización por transferencia de carga. Hay una polarización por reacción, que es la limitante de la velocidad de formación o descomposición química de los productos intermedios de la reacción, de lo que veníamos diciendo acá, de estos productos intermedios que se van formando. También, ¿sí? Influyen. Bueno, entonces, en definitiva, ya sabemos que hay dos procesos a tener en cuenta: polarización por concentración, polarización cinética, y eso me lleva a que deba definir sobrepotenciales a tener en cuenta, porque debo de alguna forma reflejar en esta expresión general que está ocurriendo eso: polarización por concentración, polarización cinética, porque acuérdense que hay términos que yo debo sumar, y esa polarización que acabamos de mencionar justamente hacen que necesite tener sobrepotenciales. Esos sobrepotenciales, en términos generales, vamos a decir o definir un sobrepotencial con la letra eta, como la diferencia entre el potencial que necesito aplicar y el potencial de equilibrio. Ese sobrepotencial mide el grado de polarización de un electrodo. Eso ya es conocido, ya lo venimos viendo, ya lo entendimos. Y a ver, en términos generales, ¿qué voy a decir? Fíjense, si yo tendría que graficar la intensidad en función del potencial para una oxidación, para una reacción anódica o la de oxidación, fíjense que por convención se dice que las corrientes anódicas son positivas y que las corrientes catódicas son negativas. Entonces este es del ánodo y este es del cátodo. Acá vimos el E0 cuando la corriente es 0
vimos que después empezaba a aumentar, teníamos, cuando trazábamos esa línea recta, teníamos el potencial de equilibrio del ánodo, y yo a ese potencial de equilibrio le debo sumar un potencial dado por ese E menos el potencial de equilibrio, sería ese sobrepotencial denotado con la letra griega eta, sería ese potencial menos el potencial de equilibrio, o sea que esta diferencia es ese sobrepotencial anódico. De la misma forma, esta sería la respuesta para un cátodo. También tendríamos el potencial cuando la corriente es cero, el potencial de equilibrio, y también tendríamos un sobrepotencial, ¿sí? Catódico. Bueno, o sea, más o menos tenemos en mente que es un potencial extra que debo aplicar. En términos generales, entonces, un sobrepotencial sería esto, un potencial menos los potenciales de equilibrio para el ánodo, para el cátodo. Y de estos sobrepotenciales yo voy a hablar de un sobrepotencial de activación, que es un potencial adicional necesario que debo aplicar para que ocurra o se produzca corriente, haya intercambio de electrones. Por ejemplo, que es importante cuando hay gases, habíamos visto que necesitábamos sumar ese potencial debido a la polarización por activación o polarización cinética, debo sumarle un sobrepotencial de activación, ¿sí? Que mide el grado de polarización del electrodo por transferencia de carga, lo acabamos de definir, ahí está. Entonces, lo tengo en cuenta a través de un potencial extra. También un sobrepotencial de concentración, que también era un potencial adicional debido a que hay un agotamiento de la solución. ¿De cuál solución? En la interfase electrodo-solución. Por lo tanto, debía encontrar la forma de que los cobres lleguen en la cantidad y el tiempo suficiente, ¿se acuerdan? Con agitación lográbamos eso. Bueno, entonces estábamos hablando de esta polarización hace que aparezca un sobrepotencial de activación, un sobrepotencial de activación por concentración, que son los que estamos viendo acá. Sobrepotencial de activación anódica, sobrepotencial de activación catódica. Que no se pueden calcular con la ecuación de Nernst y que es difícil determinar las concentraciones de las disoluciones adyacentes a los electrodos. Pero por suerte, decíamos que podemos a este con agitación y temperatura desestimarlo, a este a través de bibliografía podemos encontrar alguna expresión que me permita tener en cuenta el desprendimiento gaseoso en función del tipo de compuesto gaseoso. Y por último, hay un sobrepotencial óhmico, dada por la ecuación de Ohm. Ese sobrepotencial va a ser I por R, o sea, la corriente y la resistencia, que al paso de corriente que ofrece ese electrolito. Me está obligando a tener un sobrepotencial extra también, que lo debo sumar ahí. ¿Sí? Entonces tenemos potencial de equilibrio anódico, catódico, un sobrepotencial de activación del ánodo, un sobrepotencial de activación del cátodo, un sobrepotencial óhmico, y el otro que... Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, porque ese otro sobrepotencial lo estaríamos teniendo en cuenta acá, ¿sí? Eso de la dilución. Bueno, fíjense, resumiendo todo lo que dijimos y graficando ahora ya en detalle lo que vimos acá, este mismo gráfico, pero en detalle para un ejemplo. Primero lo veamos al ejemplo. A ese que les mostré, donde tendríamos, este es el ejemplo, ¿no? No se van a perder este. Este es el ejemplo. Ahora vamos a calcular, a ver, todo. Calculemos.
Entonces tenemos concentración de protones, de cobre, volumen, la resistencia, el área de los electrodos, la corriente, la densidad de corriente, la presión del oxígeno. Entonces yo digo la tensión que debo aplicar a la celda para que circule corriente. Y ahí empiezo y digo, a ver, ¿qué pasó con el término? Acá dice activación anódica y la resistencia al paso que ofrece el electrolito. ¿Por qué desapareció el sobrepotencial de activación catódico? Porque dijimos que lo podíamos eliminar haciendo con agitación, con temperatura, por lo tanto, no va a haber una polarización por concentración en el cátodo, la salvamos con agitación y con temperatura, y no iba a haber una polarización por concentración en el ánodo, porque nunca nos iba a faltar agua, dijimos, ¿verdad? Bien, y la polarización de activación cinética en el cátodo no era importante porque no hay desprendimiento de gases, y en el ánodo sí, porque había desprendimiento de oxígeno, por lo tanto ese es el sobrepotencial de activación en el ánodo que voy a tener en cuenta. Entonces decimos que calculamos el potencial de equilibrio del ánodo. Está mal puesto acá. A ver cuál es el error. Esto tendría que estar al revés, ¿no, chicos? Porque son potenciales de reducción. A ver, ¿dónde está? Lo he puesto, pegue, corte y pegue. Ahí está. Ahí está bien. Este está bien. No sé por qué lo tengo al revés en el otro lado. Bueno, acuérdense entonces. Ya lo voy a cambiar. Recién lo veo. Recién me hizo ruido en la cabeza. Bueno. Entonces el E0 más 0,059 sobre 2, logaritmo de la concentración, ya habíamos visto este cálculo, nos daba 1,23. Para el cátodo, lo mismo, me daba 0,29. Entonces le tendría que sumar, en este caso, dice un sobrepotencial debido al desprendimiento de hidrógeno, de oxígeno. Ese sobrepotencial debido al desprendimiento de oxígeno, fíjense, datos empíricos en tablas de valores de sobrepotencial de activación por formación de gases, formación de oxígeno, por ejemplo, y en el tipo de electrodo de plata, de cobre, el electrodo de platino liso decía el problema, la densidad de corriente era 0,01 decía el problema, me fijo, entonces el sobrepotencial es 0,85. ¿Sí? Entonces tengo un sobrepotencial de activación de 0,85 voltios. La resistencia que pasa al paso de corriente, I por R, corriente por la resistencia 0,75 y la sobretensión por caída ómnica. Entonces, ese potencial que tendría que aplicar del ánodo menos el cátodo más el potencial de activación me da 1,79 que se conoce como la tensión de descomposición mínima que yo tendría que aplicar. Descomposición mínima son los de equilibrio del ánodo menos del cátodo más el de activación del ánodo. Pero si yo le sumo la resistencia ómnica, ya ese potencial es el que debo aplicar para que circule corriente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que todos los componentes los debo involucrar y ese es el potencial que va a permitir que circule corriente y ocurra la oxidación y la reducción de las especies. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, entonces si lo vemos más gráficamente acá. Resulta que esta es la representación de la corriente en función del potencial para el ánodo. Nos fijamos, teníamos el 1,23 que habíamos sacado, 1,23, acuérdense, como este era 1, se eliminaba y era igual al E0, 1,23. 1,23, el potencial de equilibrio, a partir de ahí empezaba a aumentar, ¿sí?
este sería el potencial entonces, y el potencial de activación anódica sería este sobrepotencial que debo agregar, que es justamente de 0,85. ¿Para qué? Para que ocurra la oxidación en el ánodo. En el cátodo, bueno, acá que he puesto el I0, cuando la corriente es 0, 1,23, el potencial de descomposición, el potencial se va haciendo cada vez más positivo. Y acá que he puesto que el potencial de descomposición del ánodo no es el potencial de equilibrio, sino porque hay desprendimiento de oxígeno y que no va a haber polarización por concentración porque el agua no se agota nunca. Acá le estoy aclarando que solamente hay un sobrepotencial cinético. En cambio, en el cátodo, el E0 era 0,34, el potencial de descomposición lo habíamos calculado, era 0,29, ¿se acuerdan? 0,34, haciendo los cálculos nos daba 0,29. Entonces, este es 0,34, este sería 0,29. Sin embargo, acá, ¿qué pasa? El cobre se va depositando y por lo tanto va disminuyendo la concentración de cobre. Por lo tanto, va disminuyendo y puede ir trasladándose, haciéndose cada vez más negativo el potencial, pasa a B, a C, hasta que la concentración de cobre es tan baja, baja tanto, que se polariza el potencial, o el electrodo, perdón, por concentración, y baja el valor de la corriente. Y baja aún más, y baja aún más, hasta que finalmente, inclusive, se pueda tocar el potencial de descomposición de los protones, que los protones tomen los electrones y se reduzcan y se produzca hidrógeno gaseoso. Puedo llegar hasta ese extremo, o sea, hay que tener en cuenta que lo que yo no quiero es justamente que pase todo esto y se vaya bajando, bajando y se llegue a tocar el potencial de reducción del protón a hidrógeno gaseoso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un depósito que se está produciendo en el cátodo y empieza a haber desprendimiento gaseoso, voy a obtener así como los chocolates aireados, apenas lo ponen en la boca, se desarma, yo tendría un depósito de las mismas características, que lo perdería apenas lo empiezo a manipular. Entonces no necesitamos llegar a tocar el potencial de reducción de los protones a hidrógeno. Entonces esto se entiende. Cada vez que se va depositando cobre, va disminuyendo la concentración y por lo tanto se va trasladando, hasta que llega un momento que baja tanto que disminuye la corriente, que baja aún más, que disminuye más, y que se puede tocar el potencial de reducción de otra especie, en este caso, de los protones produciendo hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es en definitiva lo que pasa. Entonces, ¿cómo tengo en cuenta? Este sería el potencial que tendría que aplicar en esas condiciones. Ahora, pueden haber cambios de corriente durante la electrólisis realizada a potencial constante. Por ejemplo, a ese potencial que acabamos de calcular. La polarización catódica por concentración hace que disminuya la intensidad de la corriente, la intensidad de corriente con el tiempo. Y esa disminución, estamos viendo, hay una disminución de la corriente, fíjense, ¿sí? Hay una disminución, hay una disminución, hay una disminución de corriente, ¿sí? Disculpe, antes que avance con esto, ¿podría explicar cuál es la diferencia porque mostró dos gráficos, en la intensidad versus el potencial? ¿Me escucha?
¿Sí? Ah, está bien. Uno es este y otro era donde era más vertical, digamos, cortaba leche de las abscisas, pero de forma vertical. En ¿Cuál? él, donde explicó sobre voltaje, sí, eso, donde estaba no, más atrás, Ahí ya no tengo. ahí, esos dos. Este es el mismo, solo que en el otro está dado en detalle. Esta era en forma genérica para explicarte por qué necesitas un sobrepotencial. En Ahí cambio eso acá está dado en detalle. claro, había uno de esos sí nos demostró los dos. Es, Sí, no, este es para el anterior, ánodo y este es sí. para el cátodo. Claro, no pasa, a ver un poco más atrás. Ahí está, ahí digamos. ¿Cuál Pero sería lo ideal? estos eran casos ideales, como para explicarte, por eso dice ideal polarizado, ideal no polarizado, para decirte que hay, a pesar que hay grandes cambios de potencial, no cambia o no circula corriente directamente. En cambio acá hay grandes cambios de corriente y no cambia el potencial. Por eso son casos ideales. Claro, Ideales. para nosotros, ¿cuál sería lo conveniente trabajar? No, bueno, nosotros no tenemos que trabajar, necesitamos trabajar en estas condiciones, Bien, ¿sí? Que no se dispare el potencial. bien. Si Sí, bien hay cambios, no se dispara. No hay un potencial constante, pero ese potencial, con algún cambio de la corriente, cambia, pero no se dispara. ¿Mm? Entonces uno llega a esas condiciones. Llega a esas condiciones que te permitan tener en cuenta otras variables que debo sumar para que esa electrólisis finalmente ocurra. A eso se refiere. bien. Gracias, profe. Por nada. Las otras son condiciones ideales, difíciles de lograr, digamos. Bueno, en este caso decíamos que si hay una polarización catódica por concentración, va a disminuir la intensidad de la corriente con el tiempo, y hay una relación entre la corriente y el tiempo. Está dado por esta expresión, donde si nos fijamos, son valores que se pueden obtener como información: el coeficiente de difusión, el área superficial del electrodo, el volumen de la disolución, la densidad, o sea, el espesor de la capa superficial. Generalmente se estiman valores, de manera tal que yo pueda graficar. Y la gráfica de esta ecuación sería esta: la corriente en función del tiempo tiene esta forma, fíjense, es exponencial. Entonces, si está puesto más o menos, pónganse una electrólisis de 30 minutos. Ha empezado, durante 30 minutos va bajando la corriente, ¿no es cierto? Va bajando la corriente. Pero resulta que a los 30 minutos la corriente es 0,08. Y no importa, porque está bien, es un valor muy bajito, pero no importa, porque a ese tiempo yo ya puedo tener seguridad que se ha depositado el 96% del cobre, ya se depositó. Ya ha ocurrido la electrólisis en forma cuantitativa, se ha depositado el 95% del cobre. Dice, comportamiento durante los 30 minutos de electrólisis, el 96% del cobre se depositó, la corriente iba bajando por la polarización por concentración, pero aún en esas condiciones yo he podido depositar el 96% del cobre, viendo la influencia de la corriente y el tiempo. De la misma forma, acá vemos cambios de corriente durante la electrólisis. Acá vamos a ver cambios de potencial durante la electrólisis.
Ahora voy a graficar el potencial en el tiempo. Intensidad en el tiempo. Acá dijimos que en los 30 minutos había logrado hacer un depósito cuantitativo. ¿Qué pasa con el potencial durante la electrólisis en esos 30 minutos? Fíjense, el sobrepotencial de activación anódica, que era por el desprendimiento de oxígeno, prácticamente se mantiene constante. Tendría una respuesta de este tipo. ¿Por qué se mantiene constante? Porque hay un exceso de reactivos y productos. El agua nunca se gasta, dijimos, ¿no es cierto? Porque el agua es el que se oxida. Entonces, esa condición, debido a que hay un exceso de reactivo y producto, hace que ese potencial de activación prácticamente se mantenga constante. Los únicos que pueden variar y cambiar son los asociados al cátodo. Por ejemplo, el potencial catódico se hace cada vez más pequeño, dijimos nosotros, hemos visto en la gráfica, se iba trasladándose, inclusive podía llegar a esto. Entonces, el potencial catódico se hacía cada vez más pequeño, más negativo, porque disminuía la concentración de cobre. Entonces, fíjense, acá voy de más, ¿dónde está el cero? Cero, potenciales negativos, cero, potenciales positivos, va desde 0,29 era, ¿no es cierto? O 0,30 y va tomando valores cada vez más negativos porque va disminuyendo la concentración de cobre. Ahora, si yo tengo en cuenta el sobrepotencial óhmico, dice que ese sobrepotencial, debido a la resistencia que ofrece al paso de corriente, tiene la misma respuesta que esta gráfica. Tiene el mismo comportamiento. Ahí. Tiene el mismo comportamiento. Y ahora, si a ese potencial catódico le sumo el sobrepotencial catódico por concentración, yo obtendría esta respuesta. ¿Sí? El corrimiento del potencial del cátodo, que va acompañada por la polarización por concentración, hace que se pierda selectividad, que se ocurra la electrólisis de otras especies. ¿Y por qué? Y acá podemos tener un ejemplo, miren. Si nosotros tendríamos plomo y cadmio en la misma concentración del cobre, ¿en qué concentración teníamos el cobre? En 0,0220 formal. Tengo en la solución aparte cadmio y plomo también en la misma concentración. Yo hago el plomo, se va a reducir, el E0 para el plomo es menos 0,126, por lo tanto el potencial de descomposición dado por la ecuación de Nernst va a ser menos 0,175, menos 0,175, para el cadmio hago lo mismo, me da menos 0,453, acá, y el punto C, donde ya logro tener desprendimiento de hidrógeno, ese potencial sería de menos 0,5 más o menos. ¿Y de dónde lo saco? Bueno, podemos tener en cuenta, bueno, después lo vemos. Acá entonces más o menos para el protón sería acá, de menos 0,5 más o menos. Bueno, ¿esto qué me está queriendo decir? Que se puede depositar plomo, cadmio, junto con el cobre, ¿sí? Justamente a este tipo de respuesta que me da el potencial del cátodo al cual le debo sumar el sobrepotencial debido a la polarización por concentración. Esto, que permite que se toque u otros que están presentes también logren depositarse, hacen que pierda selectividad la electrólisis a potencial constante, porque puede provocar justamente la electrólisis de otras especies. O sea que esta electrogravimetría no se puede utilizar en cualquier sistema,
porque salvo que se encuentre solamente el cobre, sería buenísimo. Puedo sacar todo el cobre de solución como un depósito de cobre metálico. Pero si tengo plomo y cadmio en la misma concentración, veo que no, que se va a depositar. Voy a tocar potenciales donde se pueda depositar el cadmio, el plomo, e inclusive puedo tocar el desprendimiento de hidrógeno. Por lo tanto, dice, potencial al que el hidrógeno comenzaría a desprenderse del cátodo en ausencia de otra especie que se pueda reducir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos mostrando acá por qué no es muy utilizable, porque pueden, salvo que se encuentre un solo catión o las diferencias de potenciales sean muy grandes, que no logren estar contemplados en esta representación, pueda yo separarlos. Si no, es imposible. Por eso existen las otras electrogravimetrías. Les voy a mostrar. Hasta ahora tomamos esto. ¿Por qué? Quien se mantiene constante, este baja, y este es el problema. Bueno, ahora, ¿cómo funcionaría una celda a intensidad de corriente constante? Ya no a potencial constante, sino a intensidad de corriente. Si yo represento el potencial en función del tiempo, puedo obtener una respuesta de este tipo, donde ya hemos calculado para el cobre en 0,30 más o menos, y para el hidrógeno la reducción de los protones a hidrógeno gaseoso en 0,5. Bueno, fíjense, la polarización por concentración catódica, decíamos que disminuye la intensidad de la corriente, por lo tanto hace que deba aumentarse el potencial aplicado para que siga circulando corriente, ¿verdad? Entonces, cambios en el sobrepotencial del cátodo por polarización por concentración, o la concentración catódica, como quieran llamarlo, hace que los cambios de potencial total del cátodo sean justamente los que acabamos de ver acá, que se sume. Este es del cátodo solo, cuando tengo que sumar el sobrepotencial, esta era la respuesta, estoy hablando de lo mismo. Esos cambios en el potencial total se estabiliza en el potencial de descomposición de hidrógeno o de otras especies reducibles, dijimos, lo acabamos de ver acá. ¿Cuál es el problema? Entonces, si yo me fijo, dice, tampoco va a ser selectivo este método, porque acá, en estas condiciones, se ha reducido el cobre, que era lo que yo quería, pero también se va a reducir el protón. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque la intensidad va disminuyendo y por lo tanto el potencial lo tengo que ir aumentando para que siga circulando corriente, si no deja de circular corriente. Eso hace que yo logre, al aumentar el potencial, obtenga potencial de reducción de otra especie como los protones. Eso me está diciendo. O sea que también puede ocurrir esto, por lo tanto, tampoco es selectivo a corriente constante. Lo puedo aplicar cuando solamente se tiene un analito. Si hay más de un analito, es difícil, porque tendría que haber grandes diferencias de potencial entre unos y otros, ¿sí? O sea que es difícil lograr esas condiciones. Por suerte existe otra forma de hacer la electrólisis y es a potencial de electrodo de trabajo constante. Puede ser el ánodo o el cátodo, pero lo más comúnmente usado, porque casi todos los metales se depositan en el cátodo, como vimos al principio, es el potencial, el electrodo de trabajo, perdón, es el electrodo, el cátodo, a potencial de cátodo constante. Entonces, esta es una electrólisis potenciostática, así se llama, la electrólisis a potencial de electrodo de trabajo, cátodo ánodo controlado o constante. Permite la separación de una especie electroactiva utilizando un potencial adecuado. Entonces, acá también, ¿qué va a requerir? Aplicar potencial alto a corrientes altas, dice, fíjense, potencial y corriente en el eje de las Y y el tiempo.
resulta que para este tipo de electrogravimetría, la corriente tiene esta respuesta a altas corrientes, también son altos los potenciales, y este comportamiento es lo que me va a permitir que lo haga selectivo a la separación. Dice, a medida que la electrólisis avanza, va disminuyendo el potencial y va disminuyendo la corriente hasta llegar a ser cero. A ver, ¿cómo se logra eso? El circuito cambiaría, o sea, tengo como siempre conectado a la fuente, positivo o negativo, tengo una resistencia variable, y acá vamos a tener el electrodo que es el ánodo, conectado al positivo, el cátodo conectado al negativo, y a su vez el cátodo está conectado a un electrodo de referencia, un tercer electrodo, por ejemplo el electrodo de calomelano saturado. Gracias a esto yo voy a poder mantener constante el potencial del cátodo. Se fija el potencial del cátodo. A ver, lo digamos de otra forma, a ver, con un ejemplo, todo lo que estamos diciendo capaz que es más fácil entender. Si supongamos que estamos haciendo la electrólisis de una solución que tiene 0,1 molar de cobre 2, antimonio 3, y 1 molar en hidrógeno, o sea, tienen la misma concentración de cobre y de antimonio en un medio ácido. Entonces, el antimonio en un medio ácido se encuentra como antimonilo, como el catión antimonilo. Entonces ese antimonilo en medio ácido se va a reducir y producir antimonio, tiene un E0 de más 0,21 voltios, el cobre se va a reducir, ya conocemos, de más 0,34. Tengo cobre y antimonio. Entonces voy a calcular el potencial al cual se va a iniciar la deposición. Para el cobre, 0,34 más 0,059, acá está redondeado a 0,06, sobre 2, logaritmo de la concentración del cobre, 0,1, me da 0,31. Para el antimonio, el E0 es 0,21 más 0,06 dividido 3 electrones, logaritmo de la concentración ¿de quién? De los protones al cuadrado, protones al cuadrado por la concentración de antimonilo, 0,1, ¿está bien? Estamos representando, aplicando la ecuación de Néel, mejor dicho, y me da 0,19. Entonces, yo quiero trabajar haciendo una electrólisis a potencial de cátodo constante. Voy a fijar, por ejemplo, el potencial en 0,22 voltios. Trabajando acá, voy a hacer que acá este potencial esté en 0,22 voltios. Entonces, fíjense, si yo estaría representando, tengo para el cobre, sería el E0 que acabamos de poner de 0,31, para el antimonio de 0,19 estaría por acá, y si yo fijo en 0,22 el potencial, digo, para mí ya se depositó todo el cobre y el antimonio queda en solución, eso me dice el diagrama. A ver, probemos. La concentración de cobre en la solución, o sea, lo que queda sin depositar, si yo estoy aplicando un potencial de 0,22 voltios, va a ser 0,34 más 0,06 sobre 2, logaritmo de la concentración. A ver, ¿cuál es la concentración de cobre que tengo en esas condiciones? 10 a la menos 4 molar. A ver qué porcentaje entonces se ha depositado. 10 a la menos 4 por 100 dividido 10 a la menos, o sea, lo que tenía inicialmente es 10 a la menos 1, es el 100%. 10 a la menos 4 es el X%, o sea que es el 0,1% sin depositar, me quedó en solución. Si me quedó en solución el 0,1%, ¿cuánto se depositó? El 99,9% se depositó del cobre. Lo veo gráficamente,
y lo veo analíticamente, acabo de definir que si yo fijo en 0,22 voltios, efectivamente todo el cobre se depositó y el antimonio quedó en solución. ¿Se dan cuenta? Es fácil. Cuando uno controla el potencial de ese cátodo, deja de tener tanta influencia la corriente y el potencial durante la electrólisis. Bueno, sin embargo, podemos jugar y hacer una electrólisis. Ay, a ver. Podemos hacer una electrólisis. Podemos hacer, no puedo hacer. Una electrólisis galvanostática o a corriente constante, como hablábamos hace rato. A ver, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué otro artificio químico, a ver, puedo utilizar? Se ajusta la corriente a un cierto valor, porque es a corriente constante. Entonces, a medida que se verifica la electrólisis, la concentración de cobre va bajando, el potencial de cátodo se va haciendo cada vez negativo, más negativo vimos. Entonces, también acabamos de calcular que para que si yo aplico un potencial de 0,22 voltios, la concentración de que quedaba de cobre en solución era 10 a la menos 4. Entonces, si yo tengo en cuenta un sobrepotencial catódico, yo digo que ese potencial del cátodo debe ser menor que 0,22. ¿Por qué? Porque va a ir bajando. Puede llegar a más 0,19 y tendría problemas, se iría a depositar el antimonio. Bueno, a ver, ¿cómo puedo salvar? No controlando sino el potencial, sino teniendo en cuenta todo el esquema anterior, pero veo que no quiero que se deposite el antimonio. Dice, puedo trabajar con agitación para disminuir el sobrepotencial de activación, pero puedo trabajar, como no puedo lograr depositar solamente el cobre en estas condiciones, porque todo esto lo vimos y va pasando. Sin embargo, puedo agregar un agente formador de complejos con los iones metálicos. El hecho de agregar ese ion complejo puede afectar la selectividad y favorecer la separación. A ver, ¿sí? ¿Cómo? Y nos fijemos. Ya siempre voy para el otro lado, chicos. A ver, acá está. A ver, ¿cómo puede afectar la selectividad favoreciendo la separación? Por ejemplo, si le agrego el complejante fluoruro de sodio en una concentración 0,5 formal, habíamos visto que el antimonilo reaccionaba en medio ácido, reacciona con este complejante y forma este complejo que tiene una constante de formación de logaritmo de 5,5, o sea, 10 a la 5,5. El cobre también reaccionaría con el complejante y formaría ese complejo que tiene una constante de 10 a la 0,7. Comparando las constantes, ¿cuál es el complejo más estable? El del antimonilo. Bien, veamos. ¿Cómo calculamos las concentraciones de ambos metales en solución? La constante de formación de este complejo es la concentración del complejo dividido la concentración del antimonilo, concentración de los protones al cuadrado, concentración de complejante. La concentración del complejo, ¿cuál va a ser? La concentración en la que se encontraba el antimonilo, ¿no es cierto? Va a ser todo lo que va a formar, 0,1. ¿Se acuerdan, no? Era 0,1. Oh, y otra vez tengo problemas. A ver. 0,1. Por la concentración, dividido la concentración de antimonilo, la concentración de protones era 1 al cuadrado, y la concentración del complejante que me quedó, ¿cuánto va a reaccionar? Lo que tenía menos lo que necesito para que se compleje, 0,5 menos 0,1, me da 0,25 dividido la concentración de antimonilo. Por lo tanto, la concentración de antimonilo es igual, porque conocemos la constante de formación, ¿no es cierto? La única incógnita sería
la concentración de antimonilo, que me da 8 por 10 a la menos 7 molar. De la misma forma, trabajando para el cobre, tenemos el complejo, vamos reemplazando, también tenemos el valor de su constante, me da que la concentración de cobre es 5 por 10 a la menos 2 molar. Entonces, el potencial al cual se inicia la deposición de cobre es 0,34 más 0,06 sobre 2 logaritmo de la concentración, este es lo que está en solución, ¿no es cierto? 5 por 10 a la menos 2 me da 0,30 voltios. El potencial al cual se iniciaría el depósito de antimonio, de la misma forma con la ecuación de Nernst, reemplazamos los valores, 8 por 10 a la menos 7, me da más 0,09 voltios. Entonces nos fijamos, 0,30 para el cobre, 0,09 para el antimonio. Entonces de nuevo, vemos que están muy separados, muy diferentes, entonces puedo decir que se ha depositado el cobre. A ver, veamos. La concentración de cobre en solución cuando comienza a depositarse el antimonio, ¿cuál va a ser? La concentración de cobre. Cuando ¿cuándo va a empezar a depositarse antimonio? 0,09. Cobre, 0,34, 0,06, o sea, cuando se iguala el potencial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de cobre? 5 por 10 a la menos 9. La verdad que todo el cobre, cuando se deposite antimonio, todo el cobre ya ha estado depositado. Imagínense, me ha quedado 5 por 10 a la menos 9 molar. Nada. Se ha depositado el cobre. Cuando empieza a depositarse el antimonio, ya está. O sea que las condiciones más favorables para el depósito selectivo del cobre 2 en presencia de antimonio es utilizando ese complejante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, habíamos visto con potencial controlado, podemos hacer a corriente constante, pero utilizando un complejante, que lo que va a hacer es cambiar la concentración de iones en solución, por lo tanto va a cambiar los potenciales y va a permitir obtener. Acá estamos diciendo, ¿no es cierto?, que cuando empieza a depositarse acá ya no hay nada de cobre, todo se ha depositado antes. Lo puedo sacar. Bueno, a ver si vamos a redondear. Entonces, en la selectividad de las electrodeposiciones hay factores que determinan la selectividad. ¿Y quiénes son? Las especies presentes, ya hemos visto. Cuando hay otras que pasan, recién vimos cómo podemos trabajar. Tienen que ver los potenciales normales del electrodo, el pH, los sobrepotenciales que debo aplicar, las concentraciones, la eficiencia de la agitación para evitar esa polarización por concentración que les decía, la temperatura es importante, y también la presencia de agentes formadores de complejo, por ejemplo. Siempre voy al revés. Bueno, entonces ahora es importante hablar, hasta ahora ha sido un gráfico, los electrodos han sido unos rectángulos y nada más. En un momentito hablé de un cátodo malla. Bueno, ahora vamos a detenernos un poquito ya en las formas que tienen. Conocemos los electrodos en potenciometría, conocemos la celda conductimétrica, cómo son los electrodos, y ahora también vamos a ver qué diferencia hay con estos electrodos. El depósito que se forma durante la electrólisis debe adherirse muy fuertemente al electrodo. A ver, ¿por qué será? Los electrodos no deben disolverse en el proceso de electrólisis, seguro, porque si no, no me serviría, ¿no es cierto? Como resultado de la interacción química con sustancias presentes en la solución o en los ácidos. Generalmente uno piensa que el ácido lo puede atacar. O sea, acá ya me está diciendo que tienen que ser de un material diferente esos electrodos.
el electrodo sobre el cual se deposita debe tener una superficie lo más grande posible y la menor masa. ¿Por qué? Porque no debe interferir en la circulación del líquido. Otra vez me fui al revés. Fíjense, estos son los electrodos. Ese canasto que les decía, el cátodo es esta rejilla. Este es el cátodo. Y este puede ser el ánodo. Este ánodo es como un tirabuzón. La cátedra tiene un ánodo que es un rectángulo. ¿Y de qué son? De platino. No deben disolverse ni reaccionar, nada. Un material inerte tiene que ser. Y es de platino, son los dos. Y generalmente lo que se aprovecha, nosotros tenemos una celda de electroanálisis, se hace con agitación, se puede calentar, tiene una manta calefactora abajo, y generalmente la forma en la que están hechos es para que el ánodo esté dentro del cátodo y que el ánodo sea giratorio, o sea que el ánodo es el que agita la solución. Entonces, fíjense, estos son de platino. Acá está la solución, van a hacer la electrólisis de un sulfato de cobre. Se supone que cuando termina la electrólisis todo el cobre se ha depositado. Fíjense, acá está el cátodo cobreado. Entonces, ¿cómo puedo obtener o saber el porcentaje de extracción? En el caso del laboratorio, ustedes harían una cierta cantidad de sulfato de cobre pentahidratado, o sea que van a tener la masa del sulfato, por lo tanto van a tener la masa teórica de cobre, ¿no es cierto? Y también van a tener después la masa de cobre depositado y pueden sacar la eficiencia de esa electrólisis. Pero como todo porcentaje, ¿cómo sacaríamos? La masa de cobre por 100 dividido la masa de muestra. ¿Y cómo conozco la masa de cobre? Y bueno, necesitamos conocer el peso del cátodo antes y el peso del cátodo después que se ha producido el depósito. La diferencia de ambos me va a dar la masa de cobre que se depositó, ¿verdad? Es sencillo. A ver si tengo otro. Bueno, ahí estaba puesto un esquema donde está, fíjense, girando el ánodo y está el cátodo, el canasto. Bueno, entonces necesitábamos, acuérdense, que el cátodo tenga grandes dimensiones. Bueno, y el por qué también tiene esta forma y no es, puede ser un cilindro. Imagínense, si yo necesitaría solamente una amplia área donde se deposite el cobre, por empezar sería improductivo porque tendría que tener un platino macizo y costaría muchos pesos. No ese es el caso, pero sí necesito que circule, por eso es un enrejado, que se ve mejor acá. Es un enrejado por el cual pueda haber circulación de solución. Y acá ustedes van a ver, acá se ve el desprendimiento de oxígeno en el ánodo. Bueno, a ver. Entonces, ¿se acuerdan que dónde estaba? Que yo había hecho un llamadito de atención y ya me perdí. A ver, me perdí. Acá, la polarización por concentración aumentaba con la concentración total del electrolito y que podía ser disminuido cuando la superficie del electrodo aumenta, por eso teníamos un cátodo de malla. ¿Se acuerdan? Bueno, están relacionados, era lo que les quería decir. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la hora del parcial? Sí. ¿Puede ser a las 10 de la mañana? ¿Por qué? Es porque salgo a las 9:30 yo del trabajo y hasta que llegue, media horita.
acordate que tenemos que pasar, bueno, a las 10 tendrán que, de 10 a 12 el parcial podría ser. Sí, yo creo que si no hay problema con los otros, podría ser, total estamos, acordate que vas a necesitar media hora antes, ¿no? Por protocolo. O sea, no es que vas a llegar a las 10, tendrás que llegar a las 9:30 para que el parcial empiece a las 10. Necesitan pasar por protocolo, chicos. Ah, qué macana. ¿Y a Sí, las 11? A las 11 podría ser, en el horario de no, clase. ¿Es porque muy va a tarde? ser, claro, ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Y la otra que nos queda es que sea la tarde. ¿En qué horario, profe? Y tendría que ser tipo, para empezar a las 4 también, que lo citemos a las 3. Ah, sí. Sí, 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 el lunes, Bueno, ¿no? 29. sí, la fecha no se cambia, el horario Sí, es el que entonces estamos sí. tratando de Sí, poner. profe. Profe, ¿Quién está hablando? profe, le habla Laguna. Laguna, vos tenés que salir del trabajo. No, 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 profe. no. Eleonor pasa que estoy enferma, por eso no me reconoce la voz. Ah, bien. A Sí, yo ver. trabajo hasta las 9:30 en Huayco. Y claro, Ah, pensaba llegar a las 10, pero no contaba con el protocolo. no, con el protocolo necesitamos. A ver, todos los otros que están presentes, que ¿cuántos son? 37, ¿tienen problemas para hacer el parcial a la tarde? Profe, yo en mi caso rindo también el martes a la mañana. No, rindo el martes, entonces también preferiría que fuese a la mañana por el tema de que, por los tiempos para poder repasar. Bueno, acuérdense que el parcial ya está publicado hace un montón, todos sabemos, ¿no? Esto no sé. Lo que sí les puedo asegurar que 2 horarios no voy a tomar parcial, uno solo. Es un solo horario que vamos a poner para todos, así que la verdad que no sé si hay problemas en el horario, vamos a respetar el horario de teoría de 11 a 1, entonces se presentarán a las 10 y tomamos parcial hasta la 1. Así no hay problema. No sé si lo van a permitir las del protocolo también. O sea, hay condiciones que hay que cumplirlas, chicos. Entonces, por eso lo importante es que nos pongamos de acuerdo todos. Lo que sí les puedo decir que va a ser un solo parcial en un solo horario, no voy a tomar en 2 horarios. ¿Sí? Porque no podemos estar por razones de protocolo molestando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, no sé, a ver, ¿qué vamos a hacer? No sé si nos van a permitir. ¿No sabes, Martín, cuándo es el cambio de gente de protocolo? No sé si nos permiten, se cierran el aula. Bueno, todo eso tengo que preguntar, no sé si nos dejan A estar la un mañana ratito creo que más. están hasta la 1. Y después, Ah, hasta donde yo sé, a la tarde empiezan a funcionar a partir de las 3 de la tarde. Calculo que, bueno, ya deben estar un poquito antes. bueno, yo voy a preguntar esta tarde si se puede manejar el horario así, pero la verdad. ¿Y vos sos la única que tiene problema, Eleonor? Parece que sí, pero en el chat le están escribiendo, profe, que no tienen problema, parece que sea la tarde. Bueno, pero necesito no sé cómo podemos, bueno, lo van a hablar ahora con los profes en la práctica esta semana, lo definen, como todos los que están haciendo la práctica se supone que son los que están cursando la materia, yo quiero tener la opinión de todos, definir. Entonces, María de los Ángeles y Martín esta semana van a definir con todos ustedes el horario. Bueno, profe, gracias. Bueno, sí, así lo hacemos. Porque ahora hay 37, por ejemplo, y son 80 los que van a rendir, 80, no está ni la mitad. Lo único que ya saben, ¿cuándo he puesto? Hace 2 semanas he puesto el día del parcial, ¿no? Y si hay tanto lío por
por el horario que si se produce, se superpone con otra y demás. Bueno, lamentablemente voy a tener que poner el horario de la teoría, que se supone que es un horario asignado a la cátedra y que ustedes deben tener como horario. Entonces vamos a poner el horario de la teoría. Así que bueno, en principio sería así, yo averiguo si hay algún problema y si no, nos manejamos, si podemos entrar y salir en cualquier momento. Bueno, nos fijamos entonces eso. Por favor, Martín y María de los Ángeles, no se olviden. Bueno, No se olviden, bueno, Sí, bueno. María está. Eso. lo coordinemos. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego. profe. Adiós. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, hasta luego.